Hola, buena tarde compañeros, bienvenidos a nuestro compañerismo filosófico de la semana. El día de hoy estamos con la presencia de nuestros compañeros Aldo Rafael Colorado Méndez, Francisco Axel López Reyes, María José Rodríguez Grajales y mi estimadísimo Yavet Gerardo Hernández Ruiz. Bueno, para empezar esta sesión del día de hoy, un buen martes 25 de mayo del presente año, vamos a comenzar con una breve respiración para que todos se pongan, ahora sí se relajen de los exámenes, de la vida y de todo. Para esto quiero que comiencen a respirar. Y sé que ya lo están haciendo, pero háganlo más lentamente. Quiero que inhalen y exhalen. Saquen todo lo malo del cuerpo. Quiero que inhalen, exhalen, se relajen. Estos minutos son para ustedes. Disfrútenlos. Es un momento de brillar. Y pues nada, sigan respirando para que se puedan concentrar ahorita en la lectura que vamos a leer. Quiero que se olviden de todo y se pongan cómodos. Vamos a tomar esos minutos para que ordenen su mente y se relajen. Respiren. Siguen respirando. Olvídense de todo lo que pasó el día de hoy, los exámenes, de todo. Hoy es momento de filosofar. Concentren su mente en lo que importa ahorita, el presente. El pasado es pasado y el futuro es futuro. Pero céntrense ahorita su atención, que su mente no divague. Quiero que respiren. Pongan su mente en blanco para que capte ahorita toda la información que se les va a presentar y puedan brindar una buena opinión. Recuerden que toda opinión es buena. De todo se aprende. Inhale, exhale. Sientan como el aire viaja a su cuerpo, a sus pulmones, como oxígeno, ya después sale como dióxido de carbono. Sientan ese proceso. Sientan la vida, el presente. Tómense esos minutitos. Inhalen y exhalen. Si quieren, cierren sus ojitos para que no se distraigan. Centren su atención ahorita en lo que están viviendo. Inhalen, exhalen. De nuevo sientan como el aire viaja por su cuerpo. Tengan su mente en blanco. Que sí se puede. Relájense.
Este es su espacio. Disfrútenlo. Sigan en su postura cómoda. Esa es la clave del éxito. Inhalen, exhalen. Inhalen y exhalen. De nuevo pongan su mente en blanco, no se me distraigan. Nunca hay alrededor. Centren su atención. Atiendan. Respiren, respiren. Ahora quiero que poco a poco vayan otra vez volviendo a la cruda realidad. Vayan poniéndose en una postura adecuada para que no se me acalambren. Vayan abriendo sus ojillos, pispiretos. Vayan despertando. Sigan respirando. No dejen de respirar, porque eso no es bueno. Bueno, yo creo que ha sido un buen momento para que se hayan relajado un poco. Esa es la intención. Ahora vamos a proceder a leer un pequeño fragmento del libro de la dignidad del hombre. El autor es Giovanni Pico de la Mirandola. Es un autor que ya lo hemos abordado en clases de filosofía. Y pues hoy vamos a leer uno de sus fragmentos, unos fragmentos de su, o sí, de su obra, de su libro. En especial, pues vamos a leer un subtema o un tema que aparece en el libro como concordia. Para esto yo creo que me voy a apoyar de algunos compañeros para que no se me aburran, no se me duerman y sea más entretenido esto y pongan mayor atención. Yo creo que no sé si la compañera Majo podría comenzar con la lectura, hacerme el gran favor de leer el fragmento. Sí. De la dignidad del hombre. Concordia. Conde de la Concordia, por su título nobiliario. Príncipe de la Concordia. Dux Concordiae. Reduplicativamente, apellidado por su contemporáneo, admirador y amigo, a ratos crítico, Marsilio Ficino. Pico está en la lista de los hombres que han sentido la necesidad y han entrevisto y soñado con la posibilidad de una paz universal, reconciliación o concordia. Un Leibniz ante Tempus. Su ideal de paz no habría con todo de confundirse con un concordismo a toda costa, o con un sincretismo, ni con un simple eclecticismo. Pico no es un espíritu flojo, abarcador de demasiadas cosas, empeñado en atarlas. A pesar de su talento y preparación enciclopédica, a pesar de su instintivo optimismo para recoger del suelo o de la plaza pública cualquier átomo nuevo de ciencia, de realidad, de posibilidad, su alma presenta una contextura bien definida, amplia y acogedora, pero unificante. Una vez más, la unidad habrá de ser la clave de toda su polifacética variedad y multitud. El tema de la paz y, por contraste, de la discordia, le resulta familiar. Con Heráclito
admite que la guerra es el padre de todas las cosas, pero la guerra no es la última palabra, sino el campo de realización dinámica de una unidad pacifaciente. Más cercano o más delicadamente afín a Empédocles, dirá que la concordia y la discordia, la amistad y el odio, forman la trama de nuestra existencia de puertas adentro, y obviamente que todo proyecto de vida se ha de proponer el triunfo y reino de la paz vencedora de los factores de discordia que operan en nosotros. Esta paz interior es el primer campo de aplicación de la virtud moral para Pico, pero evidentemente fue él sensible a las quiebras de la paz y a la redundancia de la discordia victoriosa en tantos campos de la vida pública del hombre. Un terreno obvio y lacerante del tiempo eran las guerras intestinas, todas guerras civiles, las de unos estados contra otros, dentro de la gran patria común de la cristiandad medieval. Guerras lamentadas por los humanistas, desde Petrarca hasta Erasmo, Vives y Tomás Moro. Por no hablar de la endémica contienda con el enemigo común, el turco. Más allá de estas guerras, interior espiritual o moral, y exterior de armas, Pico se ocupa de dos campos de contienda, preocupación del tiempo, los enfrentamientos o discordias entre las diversas religiones, y las contiendas doctrinales en filosofía y teología entre los doctos. Se comprenderá que no es nuestro propósito, y cae bien lejos de nuestro interés, seguir los pasos de Pico en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar todo lo conciliable o inconciliable. Nos interesa su manera humana y filosófica de afrontar los problemas, el último sentido y profundas raíces de su afán conciliador. Repetimos que no creemos en un concordismo fofo ni superficial, a pesar de lo poco serio que puedan resultar a veces sus esfuerzos conciliadores. Como en Isidoro, no había que medir y juzgar el acierto de sus soluciones etimológicas, sino decretar una secreta convicción de la íntima relación entre el lenguaje humano y la realidad, valor de la palabra viva como el mejor acceso a la esencia de la cosa. En Pico, diremos que hay algo más que el arte de tender un arco difícil o imposible entre opiniones opuestas. Es otra vez, creemos, la fe en la coincidencia oppositorum del Cusano. El conjunto resultado es, en todo caso, un sistema de verdad distribuida en multitud variada y variadísima de posiciones aparentemente distintas y a ratos opuestas, en el fondo armonizables en una unidad. No sería excesivo atribuir a Pico un cierto perspectivismo, relatividad o parcialidad de las diversas opiniones integrables en una verdad absoluta, que no sería, como en ciertos relativismos modernos, una ilusión o construcción de la mente, sino la verdad creída en el término absoluto, Dios. Pico no querría perder ninguna partícula de verdad contenida en las varias doctrinas filosóficas de la historia del hombre. Por ello, su resistencia a encapsularse en ninguna que le borrara la visión del conjunto le impidiera vivir nociológicamente de la unidad, en ella la concordia. Muchas gracias a nuestra compañera Majo por leernos. Yo creo que vamos a pedirle también de favor a nuestro estimado compañero Javed que vuelva a leer la lectura, que nos haga el honor. Claro que sí. Fragmento
de la dignidad del hombre. Giovanni Pico de la Mirandola. Concordia. Conde de la Concordia, por su título nobiliario, príncipe de la Concordia, Dux Concordiae, reduplicativamente apellidado por su contemporáneo, admirador y amigo, a ratos críticos, Marsilio Ficino. Pico está en la lista de los hombres que han sentido la necesidad y han entrevisto y soñado con la posibilidad de reconciliación o concordia. Un Leibniz ante tempus. Su ideal de paz no habría con todo de confundirse con un concordismo a toda costa o con un sincretismo, ni con un simple ecleticismo. Pico no es un espíritu flojo, abarcador de demasiadas cosas, empeñado en atarlas. A pesar de su talento y preparación enciclopédica, a pesar de su instintivo optimismo para recoger del suelo o de la plaza pública cualquier átomo nuevo de ciencia, de realidad, de posibilidad, su alma presenta una contextura bien definida, amplia y acogedora, pero unificante. Una más, la unidad habrá de ser clave de toda su polifacética variedad y multitud. El tema de la paz y, por contraste, de la discordia, le resulta familiar. Con Heráclito, admite que las guerras es el padre de todas las cosas, pero la guerra no es la última palabra, sino el campo de realización dinámica de una unidad pacíficamente. Más cercano o más delicadamente afín a Empédocles diría que la concordia y la discordia, la amistad y el odio forman la trama de nuestra existencia, de puertas adentro, y obviamente que todo proyecto de vida se ha de proponer un triunfo y reino de la paz vencedora de los factores de discordia que operan en nosotros. Esta paz interior es el campo de aplicación de la virtud moral para Pico, pero evidentemente fue él sensible a las quiebras de la paz y a la redundancia de la discordia victoriosa en tantos campos de la vida pública del hombre. Un terreno obvio y lacerante del tiempo eran las guerras inter, todas guerras civiles, las de unos estados contra otros, dentro de la gran patria común de la cristiandad medieval. Guerras lamentadas por los humanistas, desde Petrarca hasta Erasmo, Vives y Tomás Moro, por no hablar de la endémica contienda en el enemigo común. Más allá de estas guerras, interior espiritual o moral y exterior de armas, Pico se preocupaba de dos campos de contienda: preocupación del tiempo, los enfrentamientos o discordias entre las diversas religiones, y las contiendas doctrinales en filosofía y teología entre los doctos. Se pretenderá que no es nuestro propósito y cae bien los ojos de nuestro interés seguir los pasos de Pico en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar todo lo conciliable y lo inconciliable. Nos interesa su manera humana y filosófica de afrontar los problemas, el último sentido y profundas raíces Compañero Javed, creo que se le está trabando. ¿Puede proseguir o continuamos sin usted? Creo que le comió la lengua al ratón. No se preocupe, yo prosigo. Repetimos que no creemos en un concordismo, fojo ni superficial,
a pesar de lo poco serio que puede resultar a veces sus esfuerzos conciliadores. Como en Isidoro, no habría que medir y juzgar el acierto de sus soluciones etimológicas, sino detectar una secreta convicción de la íntima relación entre el lenguaje humano y la realidad, valor de la palabra viva como el mejor acceso a la esencia de la cosa. En Pico, diremos que hay algo más que el arte de tender un arco difícil o imposible entre opiniones opuestas. Es otra vez, creemos, la fe en la coincidencia oppositorum del Cusano. El conjunto y resultado es, en todo caso, un sistema de verdad distribuida en multitud variada y variadísima de posiciones aparentemente distintas y a ratos opuestas, en el fondo armonizables en una unidad. No sería excesivo atribuir a Pico un cierto perspectivismo, relatividad o parcialidad de las diversas opiniones integrables en una verdad absoluta, que no sería, como en ciertos relativismos modernos, una ilusión o construcción de la mente, sino la verdad creída en el término absoluto, Dios. Pico no querría perder ninguna partícula de verdad contenida en las varias doctrinas filosóficas de la historia del hombre. Por ello, su resistencia a encapsularse en ninguna que le borrara la visión del conjunto, le impidiera vivir nosológicamente de la unidad, en ella la concordia. Bueno, yo creo que vamos a volver a leer el texto, ya que nuestro compañero ahí tenía como problema de red. Espero ya se encuentre bien. Y ahora le vamos a pedir de favor a nuestro compañero Aldo Rafael que si puede leer otra vez el texto. Nos haría el favor. Fragmento de la dignidad del hombre, de Giovanni Pico de la Mirandola, Concordia. Conde de la Concordia, por su título nobiliario, Príncipe de la Concordia, Dux Concordia. Reduplicadamente apellidado por su contemporáneo admirador y amigo, a ratos crítico, Marsilio Ficino. Pico está en la lista de los hombres que han sentido la necesidad y han entrevistado y soñado con la posibilidad de una paz universal. Reconciliación o concordia, un levis nis ante tempus. Su ideal de paz no habría con todo de confundirse con un concordismo a toda costa, o con un sincretismo ni con un simple electricismo. Pico no es un espíritu flojo, abarcador de demasiadas cosas, empeñado en atarlas. A pesar de su talento y preparación enciclopédica, a pesar de su instintivo optimismo para recoger del suelo o de la plaza pública cualquier átomo nuevo de ciencia, de realidad, de posibilidad, su alma presenta una contextura bien definida, amplia y acogedora, pero unificante. Una vez más, unidad habrá de ser clave de toda su polifacética variedad y multitud. El tema de la paz, por contraste de la discordia, le resulta familiar. Con Heráclito admite que la guerra es el padre de todas las cosas, pero la guerra no es la última palabra, sino el campo de realización dinámica de una unidad pacífica. Más cercano o más delicadamente afín a Empédocles, dirá que la concordia y la discordia, la amistad y el odio forman la trama de nuestra existencia de puertas adentro. Y obviamente que todo proyecto de vida se ha de proponer el triunfo y reino de la paz vencedora de los factores de discordia que operan en nosotros. Esta paz interior es el primer campo de aplicación de la virtud moral para Pico, pero evidentemente fue sensible a las quiebras de la paz y a la redundancia de la discordia victoriosa en tantos campos de la victoria pública del hombre. Un terreno obvio y lacerante de tiempo eran las guerras intestinas. Todas guerras civiles, las de unos estados contra otros dentro de la gran patria como de la cristiandad medieval. Guerras lamentadas por los humanistas desde Petrarca hasta Erasmo, Vives y Tomás Moro. Por no hablar de la endémica contienda con el enemigo común, el turco.
Más allá de estas guerras, interior espiritual o moral y exterior de armas, Pico se ocupa de dos campos de contienda: preocupación del tiempo, los enfrentamientos o discordias entre las diversas religiones, y las contiendas doctrinales en filosofía y teología entre los doctos. Se comprenderá que no es nuestro propósito y que hay bien lejos de nuestro interés seguir los pasos de Pico en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar todo lo conciliable o inconciliable. Nos interesa su manera humana y filosófica de afrontar los problemas, el último sentido y profundas raíces de su afán conciliador. Repetimos que no creemos que un concordismo fofo ni superficial, a pesar de lo poco serio que pueden resultar a veces sus esfuerzos conciliadores. Como en Isidoro, no habría que medir y juzgar el acierto de sus soluciones etimológicas, sino detectar una secreta convicción de la íntima relación entre el lenguaje humano y la realidad, valor de la palabra viva como el mejor acceso a la esencia de la cosa. En Pico diremos que hay algo más que el arte de tender un arco difícil o imposible entre opiniones opuestas. Es otra vez, creemos, la fe en la coincidentia oppositorum de Cusano. El conjunto del resultado es, en todo caso, un sistema de verdad distribuida en multitud variada y variadísima de posiciones aparentemente distintas, y a ratos supuestas, en el fondo armonizables en una unidad. No sería excesivo atribuir a Pico un cierto perspectivismo, realidad o parcialidad de las diversas opiniones integrables en una verdad absoluta, que no sería, como en ciertos relativismos modernos, una ilusión o una construcción de la mente, sino la verdad creída en el término absoluto, Dios. Pico no querría perder ninguna partícula de verdad contenida en las varias doctrinas filosóficas de la historia del hombre. Por ello, su resistencia a encapsularse en ninguna que le borrara la visión del conjunto le impedirá vivir gnoseológicamente de la unidad, en ella la concordia. Bueno, pues muchas gracias, compañero Aldo, por leer el texto. Sé que no es un texto fácil, tiene palabras raras, a veces en latín de pronunciar, pero quiero que se me concentren lo más que puedan, capten las ideas principales. Y yo creo que vamos a pedirle ahora a nuestro compañero Axel que se puede leer el texto otra vez. Ya esta va a ser la última vez, así que traten de poner mucha atención porque de aquí se desprende lo bueno, las preguntitas. Así que, pues si no pusieron atención ahorita, quiero que se concentren y atiendan a la lectura. Compañero Axel, ¿me podría hacer el honor? Claro que sí. Fragmento de la dignidad del hombre. Concordia. Conde de la Concordia, por su título nobiliario, príncipe de la Concordia, Dux Concordiade. Reduplicabitamente apellidado por su contemporáneo, admirador y amigo, a ratos crítico, Marsilio Ficino. Pico está en la lista de los hombres que se han sentido en la necesidad y han entrevisto y soñado con la posibilidad de una paz universal, reconciliación o concordia. Un Leibniz ante tempus. Su ideal de paz no habría con todo de confundirse con un concordismo a toda costa, o con su sincretismo, ni con un simple eclectismo. Pico no es un espíritu flojo abarcador de demasiadas cosas, empeñado en atarlas. A pesar de su talento y preparación enciclopédica, a pesar de su instintivo optimismo para recoger del suelo o de la plaza pública cualquier átomo de nueva ciencia, de realidad, de posibilidad, su alma presenta una contextura bien definida, amplia y acogedora, pero unificante. Una vez más, la unidad habrá de ser la clave de toda su polifacética variedad y multitud. El tema de la paz, y por contraste, de la discordia, le resulta familiar.
Con Heráclito admite que la guerra es el padre de todas las cosas, pero la guerra no es la última palabra, sino el campo de realización dinámica de una unidad pacificante. Más cercano o más delicadamente afín a Empédocles, diría que la concordia y la discordia, la amistad y el odio, forman la trama de nuestra existencia de puertas adentro, y obviamente que todo proyecto de vida se ha de proponer el triunfo y reino a la paz, vencedora de los factores de discordia que operan en nosotros. Esta paz interior es el último campo de aplicación de la virtud moral para Pico, pero evidentemente fue el sensible a las quiebras de la paz y la redundancia de la discordia victoriosa en tantos campos de la vida pública del hombre. Un terreno obvio y lacerante del tiempo eran las guerras intestinas, todas guerras civiles de unos estados contra otros dentro de la gran patria común de cristianidad medieval. Guerras lamentadas por los humanistas desde Petrarca hasta Erasmo, Vives y Tomás Moro. Por no hablar de la endémica contenida con el enemigo común, el turco. Más allá de estas guerras, interior espiritual o moral, y el exterior de armas, Pico se ocupa de dos campos de contienda, preocupación del tiempo, los enfrentamientos o discordias entre las diversas religiones, y contiendas doctrinales en filosofía y teología entre los doctos. Se comprenderá que no es nuestro propósito y cae bien lejos de nuestro interés seguir los pasos de Pico en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar todo lo conciliable o inconciliable. Nos interesa su manera humana y filosófica de afrontar los problemas, el último sentido y profundas raíces de su afán conciliador. Repetimos que no creemos en un concordismo fofo ni superficial, a pesar de lo poco serio que pueden resultar a veces sus esfuerzos conciliadores. Como en Isidro, no habría que medir y juzgar al acierto de sus soluciones etimológicas, sino detectar una secreta convicción de la íntima relación entre el lenguaje humano y la realidad, valor de la palabra viva como el mejor acceso a la esencia de la cosa. En Pico diremos que hay algo más que el arte de tender un arco difícil o imposible entre opiniones opuestas. Es otra vez, creemos, la fe en la coincidentia oppostorum del Cusano. El conjunto y resultado es, en todo caso, un sistema de verdad distribuida en multitud variada y variadísima de posiciones aparentemente distintas y a ratos opuestas, en el fondo armonizables en una unidad. No sería excesivo atribuir a Pico un cierto perspectivismo, relatividad o parcialidad de las diversas opiniones integrables en una verdad absoluta, que no sería, como en ciertos relativismos modernos, una ilusión o construcción de la mente, sino la verdad creída en el término absoluto, Dios. Pico no querría pedir ninguna partícula de verdad contenida en las varias doctrinas filosóficas de la historia del hombre. Por ello su resistencia a encapsularse en ninguna que le borrara la visión del conjunto, le impidiera vivir gnoseológicamente de la unidad, en ella la concordia. Bueno, muchísimas gracias, compañero Axel. Quiero extenderles un agradecimiento a todos por sus valiosas participaciones en cuanto a la lectura, porque esto ya no fue tan aburrido, sino fue algo interactivo entre todos. Ahora quiero, por favor, que tomen un minutito nomás para que traten de asimilar toda esa información que les cayó así de golpe. Traten de sintetizar, de ver qué rescatan de ahí. Tómense este minutito como para reflexionar acerca del texto. Y ahorita vamos a proseguir a unas preguntitas. Homero bueno. Así que tómense este minutito y ya enseguida
continuamos. Bueno, pues creo que no fue ni el minutito, pero fue un buen tiempo para que asimilen un poco la lectura. Ahora vamos a retomar unos pequeños fragmentos ahí del texto y vamos a ver qué pueden inferir, qué nos pueden decir. El primer párrafo sería: la concordia, la discordia, la amistad y el odio forman la trama de nuestra existencia de puertas adentro. Y obviamente que todo proyecto de vida se ha de proponer el triunfo y reino de la paz, vencedora de los factores de discordia que operan entre nosotros. Asimilen un poco. Lo voy a leer por segunda vez. Traten de enfocarse en el párrafo. Ahí va otra vez. La concordia y la discordia, la amistad y el odio, forman la trama de nuestra existencia de puertas adentro. Y obviamente que todo proyecto de vida se ha de proponer el triunfo y reino de la paz vencedora, de los factores de discordia que operan entre nosotros. Bueno, vamos a comenzar las participaciones con nuestra compañera Majo. ¿Qué le dice este pequeño párrafo? ¿Qué nos puede comentar, proporcionar, decir, argumentar? Le damos la palabra. Bueno, yo creo que este pequeño fragmento nos dice aquí que pone estos ejemplos de la concordia, la discordia, la amistad y el odio. Yo creo que se refiere a que estos 4 elementos forman parte de nuestro interior. O sea, es algo que tenemos todos los seres humanos, es algo que sentimos, son como sentimientos y cosas que experimentamos. Y también aquí menciona acerca de los proyectos de vida. Siento que estos son como, se refiere a todas las acciones que realizamos diariamente, pues hay que implementar estos 4 elementos que menciona en esas acciones. Hay que implementar la amistad, el odio, pues no tanto como implementarlo, pero sí hay que identificar en qué proyectos o en qué actividades se ubica. Y pues en general esto de la concordia, pues es algo que hay que buscar al final del día o al final de nuestra vida. Es algo que hay que llegar, como lo menciona este texto. Ok, muchas gracias, compañera Majo. Ahora va el turno de nuestro compañero Aldo, que lo veo muy impaciente el día de hoy. ¿Qué nos puede decir este párrafito? Coméntenos, señor Aldo. Bueno, yo creo que los factores como la concordia, la discordia, la amistad, etcétera, son necesarios como para llegar a nuestras metas o triunfos, pero también pueden ser como una manera que no nos ayude, puede operar en nuestras contras. Vaya, sigue usted muy participativo de los 4. Vamos a ver ahora qué nos puede decir nuestro compañero Jafet, que entiende de este párrafito, que concuerda o está en desacuerdo con sus compañeros. Pues de este párrafo yo puedo notar que empieza diciendo o empieza dando el ejemplo de la concordia, su contraparte, la discordia, el ejemplo de la amistad y su contraparte de la amistad.
dice que forman la trama de nuestra existencia. Entonces yo entiendo que son complementos y que normalmente nosotros en nuestros proyectos de vida proponemos siempre el triunfo y la paz sean los vencedores. Sin embargo, no es posible que estén solos, pues siempre tendrán su complemento, en este caso la discordia y el odio, pues aquí dice que son factores que operan en nosotros. Es lo que yo entiendo. Entiende usted muy bien, compañero Llave. Ahora, por último, nuestro compañero Axel, ¿qué nos puede decir? ¿En qué está de acuerdo con sus compañeros? ¿En qué está de desacuerdo? ¿Qué piensa? ¿Qué entiende del párrafo? Díganos algo, compañero Axel. Bueno, personalmente creo que este párrafo más que nada se refiere a cómo nunca vamos a estar de acuerdo con todo en nuestra vida. Por ejemplo, la concordia y la concordia, estar en acuerdo o en desacuerdo con otra persona. Si lo aplicamos en el proyecto de vida, al menos yo siento que se refiere a que nunca vamos a estar de acuerdo con todos, nunca vamos a tener a todos felices, entonces tenemos que proponer el triunfo y el reino de la paz como algo que nosotros mismos veamos, mientras nosotros sintamos que tenemos triunfo y tenemos paz interior. Creo que obviamente también vamos a tener discordia u odio en algunos momentos, pero todo es parte de la vida. Ok, muchas gracias, muy completo, excelente participación. Ahora vamos con el siguiente párrafo. Dice, de Pico, en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar todo lo conciliable o inconciliable, nos interesa su manera humana y filosófica de afrontar los problemas, el último sentido y profundas raíces de su afán conciliador. De nuevo, nos vamos a volver a leer por si no pusieron atención. De Pico, en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar todo lo conciliable o inconciliable, nos interesa su manera humana y filosófica de afrontar los problemas, el último sentido y profundas raíces de su afán conciliador. Asimílenlo un poco. No se me estresen en las participaciones. Si no tiene nada que decir, no hay problema. Y vamos a preguntarle ahora a nuestro compañero Jafet, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, pues yo entiendo que pues siguen a Giovanni Pico de la Mirandola porque tal vez es un autor que intentó conciliar lo inconciliable. La verdad no entendí mucho de este párrafo, compañero José Luis. Ok, no hay problema, no se me estrese. Vamos ahora con nuestra compañera Majo. A ver qué nos puede decir de este párrafito que es un poco difícil de entender. Sí, bueno, sí, también me parece un poco enredado, pero al principio del párrafo nos menciona, se comprenderá que no es nuestro propósito, o sea, en este texto el propósito no es seguir los pasos del autor, sino que solamente nos interesa su manera de pensar, lo que él creía, la forma en que veía las cosas, o sea, siento que solo la finalidad es solo comunicarnos su forma de pensar y no tanto en sí como seguir lo que él pensaba, porque pues sí es como que un poco imposible, o sea, se piensa imposible
hacer conciliable lo inconciliable, como lo menciona aquí. Entonces creo que solo se refiere a que entiendas que el propósito no es seguir los pasos, sino solo entender e informarte acerca de sus formas de pensar y de hacer las cosas. Ok, muchas gracias. Pues yo también no está por demás que concuerdo mucho con nuestra compañera María José. Lo importante de este autor, lo que hay que destacar es, ahora sí, como dice, su manera de pensar. Lo demás no importa tanto. Bueno, sí, sus acciones, ¿no? Pero pues lo que ahora sí nos inculca más, nos enseña más, ahora sí es como su pensamiento, ¿no? Su forma filosófica de ver las cosas, cómo afronta los problemas, ¿no? El sentido que tiene, ¿no? Pero en fin, es mi opinión. Vamos a ver ahora a nuestro compañero Axel, a ver qué nos tiene que agregar, decir, complementar sobre este párrafo. Bueno, el párrafo, como bien lo dice aquí, dice, de Pico, en esta arriesgada empresa de conciliar y concordar con todo lo conciliable o inconciliable, se refiere a que Pico siempre intentaba estar de acuerdo con todos o intentar hacer que todos estuvieran de acuerdo de una manera humana o filosófica, como aquí lo dice. Eh, Su objetivo, o al menos el objetivo que yo creo que tenía Pico, era detener los desacuerdos o las guerras, en todo caso, a partir de el habla, de la forma más humana posible, sin entrar mucho en conflicto violento. Ok, muchas gracias, compañero Axel. Ahora por último, nuestro compañero Aldo, que nos tiene que agregar, que decir sobre el párrafo. Bueno, yo más que creer que quería que pensáramos todos iguales, creo que quería que resolviéramos las cosas, por más difíciles que sean de resolver, y de alguna manera dejaba ver qué tan comprometidos éramos a resolver esas cosas. Pero qué participativo, compañero Aldo. Igual le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, no se me estresen, si no saben qué decir, pues no se me preocupen tanto. Todo esto es normal, no forcen su cerebro, ¿eh? Relájense, aquí es lo que opinan, lo que piensan, es su espacio libre. Sale, pues vamos con nuestro otro párrafo. Dice, como en Isidoro no habría que medir y juzgar el acierto de sus soluciones etimológicas, sino detectar una secreta convicción de la íntima relación entre el lenguaje humano y la realidad, valor de la palabra viva como el mejor acceso a la esencia de la cosa. De nuevo, si los voy a volver a leer, sé que no es tan fácil de entender, pero ustedes son muy capaces. Ahí va, atiendan. Como en Isidoro, no habría que medir y juzgar el acierto de sus soluciones etimológicas, sino detectar una secreta convicción de la íntima relación entre el lenguaje humano y la realidad, valor de la palabra viva como el mejor acceso a la esencia de la cosa. Ahora vamos con nuestra compañera Majo, que nos tiene que decir sobre este párrafo. Bueno, honestamente este párrafo sí se me complicó un poco más, pero creo que se refiere, o bueno, yo lo entiendo, como que no hay que darle, bueno, hay que darle más peso a el cómo, la forma en resolver los problemas, o sea, como la estrategia, y no tanto en la solución del final, no tanto en qué acaba, sino que es más importante el método de realización que el resultado al final. Esa es una parte que entiendo de este fragmento, pero la verdad no estoy segura porque sí se me está un poco enredado para mí. No sé qué opinen mis compañeros. Ok, muchas gracias por su punto de vista.
Ahora vamos con nuestro compañero Jafet. ¿Qué nos tiene que decir? Al igual que mi compañera, no se me hace muy claro el párrafo. Entiendo que un tal Isidoro considera que no es tan necesario juzgar una solución, sino más bien juzgar su relación que tiene con el lenguaje que usamos y su realidad. No me queda muy claro qué se refiere con la relación entre el lenguaje, pero eso es de lo que siento que intenta expresarnos, que es más importante la relación entre el lenguaje y la realidad que juzgar las soluciones que damos, etimológicamente hablando. Ok, no se me agobien. Sé que es un poco difícil, lo vuelvo a repetir, pero ustedes pueden. Yo aquí dándole mi breve punto de vista, siento que aquí lo que más recalca es que la palabra es ahora sí la esencia de las cosas. Es nuestro lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje pues expresa nuestra realidad a distintas maneras, ¿no? Pero pues en fin, eso es lo mío. Ahora, dándoles esta breve idea, a lo mejor tenga algo que complementar, que decir, se les ocurra algo a nuestro compañero Axel. ¿Qué tiene que decirnos? Bueno, creo que este párrafo más que nada se refiere a cómo el lenguaje humano en general, ya sea corporal o el habla o algún otro tipo de lenguaje, se complementa, bueno, tiene una relación íntima con la realidad, ya que muchas veces queremos interpretar las cosas y el mismo lenguaje que utilizamos nos ayuda a dar a entender ese tipo de cosas. Hay ciertas palabras que se escriben igual, pero se refieren a cosas diferentes, o que suenan igual, pero se escriben diferente. Entonces, yo creo que todos los tipos de lenguaje son lo que complementan la realidad, como aquí lo dice, y lo que hace que una idea tenga sentido. Ok, muchísimas gracias. Siento que tocó algo importante en lo de los idiomas, ¿no? Porque pues ahora sí, nosotros no expresamos nuestras cosas, nuestras esencias de las cosas por medio de nuestro lenguaje, ¿no? El español. Pero otra persona del otro lado del mundo con diferente idioma expresa lo mismo, quiere expresar lo mismo, pero ahora sí no es el mismo lenguaje. O sea, ahí se muestra una clara distinción ahora sí de las distintas maneras de expresar las cosas, ¿no? Pero pues en fin, vamos por último con nuestro compañero Aldo. A ver qué tiene que decir, qué complementar de este párrafo. Pues complementando a lo que está diciendo nuestro moderador José Luis, es que el lenguaje nos da cierta esencia a la realidad que nosotros tenemos. Como dijo, es diferente lo que decimos aquí o lo que dicen en otro lugar como en China, no sé. Ok. Sale, pues ya vamos con el último párrafo. Traten de entenderlo. Dice así. No sería excesivo atribuir a Pico un cierto perspectivismo, relatividad o parcialidad de las diversas opiniones integrables en una verdad absoluta, que no sería, como en ciertos relativismos modernos, una ilusión o construcción de la mente, sino la verdad creída en el término absoluto, Dios. De nuevo lo vuelvo a leer para que lo entiendan mejor. Dice, no sería excesivo atribuir a Pico un cierto perspectivismo, relatividad o parcialidad de las diversas opiniones integrables en una verdad absoluta, que no sería, como en ciertos relativismos modernos, una ilusión o construcción de la mente,
sino la verdad creída en el término absoluto, Dios. Vale, pues vamos a comenzar aquí con este párrafo con nuestro compañero Jafet. ¿Qué entiende del párrafo? Pues entiendo que, dado que el autor que escribió esto analizó la forma de escribir de Giovanni Pico de la Mirandola, considera que no es necesario considerar a Giovanni como, como un autor de perspectiva o realidad parcial en sus opiniones, sino que expresa más una verdad absoluta, es lo que entiendo que nos transmite el párrafo. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con nuestra compañera Majo. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Concuerda con nuestro compañero Jafet? ¿Algo nuevo que decir? ¿Qué nos puede decir? Bueno, la opinión que tengo yo al respecto de este párrafo es que, bueno, me parece interesante cómo aborda el tema de las diversas opiniones, que es como vivimos hoy en día, ¿no? Que cada persona pues tiene una opinión diferente, pero luego nos habla sobre la verdad absoluta. Entonces, bueno, el autor de este texto, más específicamente en este fragmento que utilizamos, nos habla de la concordia. ¿Qué es la concordia? Pues llegar como que a un acuerdo o llegar a una armonía entre diferentes personas o cosas acerca de un tema. Entonces, pues creo que él trató o lo que él quería era llegar a una concordancia acerca de las diversas opiniones que teníamos o tenemos cada una de las personas. Entonces, pues aquí lo aborda al final como la verdad creída en el término absoluto, que es Dios. Sabemos que pues en la época que estamos viendo estos autores, pues Dios era una influencia muy importante. Entonces, pues creo que aborda muy bien este tema sobre la concordia, acerca de tener una verdad absoluta involucrando a Dios. Ok, muchas gracias compañero Majo, muy completa su punto de vista. Ahora vamos con nuestro compañero Aldo, a ver qué nos puede rescatar de este parrafito. Bueno, yo creo que se refiere a que no había una verdad absoluta en una sola persona, sino una verdad distribuida, que no solo uno tenía razón, sino que todas las personas tenían razón, pero en ciertos casos diferentes, y hay que ya llegar a una concordia en todos esos casos. Ok, muchas gracias compañero Aldo. Ahora por último, nuestro compañero Axel. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, retomando lo que dijeron mis compañeros María José y Aldo, siento que Pico lo que quería hacer era encontrar un punto en el que todas las personas estuvieran de acuerdo, entre comillas, no de acuerdo en total, sino que todas las personas tenían su propia verdad y todas las verdades en algún punto se relacionaban todas de la misma manera. Yo creo que pone el ejemplo el término absoluto Dios, porque como dijo mi compañera Majo, en ese tiempo la religión era una influencia muy grande, incluso ahora sigue siendo una influencia muy grande, no tanto como antes, pero muchas de las personas piensan, bueno, todas las personas tenemos un mismo punto en el que siempre estamos de acuerdo por lo menos una vez. Entonces yo creo que es lo que quería lograr Pico, encontrar el punto en el que todas las personas estuvieran de acuerdo de cierta manera. Ok, muchísimas gracias compañero Axel. Ahora ya vamos a pasar a nuestra recta final
que tanto deseaban. Y ahora sí, quiero que me vayan diciendo qué se llevan de este compañerismo, sus conclusiones generales. Yo creo que vamos empezando con nuestro compañero Aldo. Ah, no es cierto, se crea, compañero. Prepare su conclusión. Vamos primero con nuestro compañero Jafet. ¿Qué nos tiene que decir de este compañerismo? Pues yo lo que me llevo no es tanto como en compañerismos pasados, no vibramos alto y filosóficamente. Pues nada más entender un poco más la perspectiva de Giovanni Pico de la Mirandola y saber su perspectiva, sus opiniones acerca de la concordancia y su contexto, que es el año en el que escribía y vivió él. Es poco, pero honesto. Muchísimas gracias, compañero Jafet. Muy acertado. Vamos ahora con nuestra compañera Majo. ¿Qué se lleva ese compañerismo? Pues yo concuerdo con mi compañero que este compañerismo, este texto, aunque se me hizo muy interesante, siento que no pude o no pudimos entenderlo del todo, tanto por el vocabulario como por el tema que abordó en general. Pero pues el tema principal es pues la concordia, ¿no? Como lo dice el título del fragmento. Entonces, pues creo que lo que hay que llevarnos es un poco más de conocimiento acerca de este autor, acerca de este personaje filosófico, el cómo veía él la parte de la concordia, el intentar buscar, como mencionó mi compañero Axel anteriormente, un punto en donde todos pues tuviéramos la misma opinión, o por lo menos que fuera semejante, y pues eso, ¿no? Encontrar una paz o una concordancia pues entre todos nosotros. Muchas gracias, compañera Majo. Aquí pues se puede recalcar ahora sí que el moderador se pasó de lanza con el texto. Fue un vocabulario muy difícil y algo difícil de entender. Ojalá se pueda mejorar esto para las próximas. Le agradecemos su punto de vista y su opinión. Ahora vamos con nuestro compañero Axel. ¿Qué se lleva este compañerismo? Personalmente creo que lo que más me llevo de esta lectura es que nunca vamos a estar de acuerdo todos. Desde tiempos inmemorables se ha intentado estar en paz los unos con los otros, pero a pesar de que puede que la mayoría de las personas estemos en una concordancia, nunca vamos a poder estar completamente en concordancia todos, lo que va a causar estragos en la sociedad y puede que muchos problemas, pero si sabemos cómo resolverlos civilizadamente, podemos llegar a una buena concordancia. Muchísimas gracias, compañero. Ahora por último, nuestra cerecita del pastel, nuestro compañero Aldo. Ahora sí que, ¿qué se lleva este compañerismo tan difícil? Bueno, yo creo que en vez de buscar nuestros propios triunfos de manera individual, tendríamos que manejar de manera colectiva con las demás personas y buscar lo más eficiente para llegar a cierta concordancia. Híjole, qué participativo sigue usted, compañero. Bueno, pues les quiero agradecer por sus conclusiones muy valiosas, algunas muy cortas, pero pues trabajos honestos, como dice el compañero.
pues damos por concluido nuestro compañerismo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.